Buenos días, feliz sábado, ¿cómo están? ¿Bien? Como decía Pablo en la introducción, cuando nos presentó, yo me bauticé, tuve la bendición de bautizarme en esta iglesia, después me fui a la iglesia del centro, pero es una bendición poder estar acá de nuevo, y veo muchas caras conocidas que han estado en la iglesia del centro, que hoy están acá bendiciendo esta iglesia, y algunos amigos que tengo la oportunidad de compartir en la semana también, así que muy agradecido de estar acá. Y bueno, para iniciar este sermón, tenemos como título el amor que promueve el poder. ¿Bien? Amor y poder son palabras fuertes porque muchas veces se contradicen o por ahí no se llevan juntos, porque muchas veces por tener poder uno traiciona o le erra a las personas que aman. Vamos a poner un caso bíblico, puede ser el de Judas hacia Jesús. Quiso hacer algo, se arrepintió después y a la persona que más tenía que amar la traicionó. Bien, les invito a que hablamos nuestra Biblia en Juan capítulo 14. Juan 14, que va a ser nuestro versículo de cabecera, así que hay que prestar atención. Juan 14, 12, para el que no tiene Biblia, también está en la pantalla. Vamos a presentar algunas diapositivas. Juan capítulo 14, versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Teniendo este versículo, ténganlo en sus mentes, el que cree en mí, obras hará. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la tele o en películas la frase de no lo intenten en casa? Porque hay riesgo de que le pase algo físicamente, ¿no? Puede haber en programas, películas de acción en las cuales dice esto fue hecho por profesionales, no lo intenten en casa porque no va a salir bien. Tenemos un ejemplo, dos ejemplos. ¿Alguien lo conoce? Mira, uno dice que sí, está el documental en Netflix, está el documental, la película, perdón. Un francés, Philippe, y se me fue el apellido, como era bien, traspasó 500 metros de un edificio a otro con un contrapeso simplemente caminando por una linga de acero. Uno podría decir, en el semáforo acá en el centro a veces hay un chico que está con una linga también cruzada y hace equilibrio, y ayer estábamos con Martín en la moto y se va a caer, dice. Le digo, no, si lo hace porque no se va a caer, sabe que es muy probable que no se caiga. Después tenemos otro ejemplo, Alex, de Reino Unido, se dedica a escalar en montañas, pero absolutamente sin ninguna protección ni tipo de cuerda. Solamente con el agarre de sus manos, el poder de sus brazos, se dedica a trepar montañas solamente metiendo las manos en las grietas. Es un claro ejemplo de no lo intenten en casa, porque a veces nos cuesta caminar por las piedras del río para bajar hacia la costa. Imagínense tratando de trepar una montaña de semejante altura. Y en la parte de la vida del cristiano, si nos ponemos a estudiar la vida del cristiano o a simplemente verla, muchas veces también decimos, ¿cómo puede ser que tal persona haga esto? Hablando bíblicamente, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso, de personas que hicieron cosas que parecían imposibles a la vista humana, pero eran profesionales de la fe. Si vamos, tenemos, a ver los niños que están por ahí, esa imagen, ¿a quién está representando? David y Goliat, muy bien. Si pensamos, decimos, ¿cómo puede ser que David haya derrotado al poderoso Goliat con varios de cientos kilos menos y varios metros menos de altura y varios años de edad menos, derrotó a un gigante tan poderoso? ¿Y ese cuál es? ¿Qué tenemos ahí?
Ah, no. Tiene que ver con agua, pero no es. Moisés abriendo el mar rojo, bien. Decimos, ¿cómo puede ser que Moisés lo estaban persiguiendo para matarlo? Lo estaban persiguiendo un ejército enorme y Moisés con tan solo levantar la mano y su vara abrió el mar en dos para por fin ser libre de la esclavitud. Decimos, es algo imposible, una persona común y corriente, ¿cómo puede tener semejante poder para abrir las aguas en dos de un mar? Y acá, muy bien, Elu, Daniel en el foso de los leones. Decimos, cayó en el foso de los leones. ¿Cómo puede ser que no haya tenido ningún rasguño, ni siquiera de cuando cayó? Que los leones no se hayan saboreado con tan solo verlo. Sin embargo, tuvo el poder para callar, cerrar la boca de los leones y seguir tranquilo. Atentos a esto. También tenemos un ejemplo que no puse la imagen, pero es de Gedeón, quien con tan solo 300 hombres derrotó un ejército enorme y su ejército no tenía armas. Los 300 hombres no tenían armas. ¿Qué tenían? Antorchas y trompetas. Y derrotó un ejército enorme. Atento a esto. No quiere decir que yo voy a ir al zoológico, voy a ir a Bubalcó o a Temaquén, uno más grande, y me voy a tirar en el foso de los leones porque es muy probable que no salga bien. ¿Sí? No tratemos de ir a un barrio medio pesado y hacernos el bueno, el piola como se dice, enfrente del que maneje el barrio porque puede ser que no nos vaya bien. No vayamos a la cancha y tratemos de... porque ellos eran profesionales de la fe. Esa característica es increíble, le salió bien porque tenían poder mediante Cristo. No existe cristianismo sin Cristo. Hay una frase muy linda que estuve leyendo que dice, ser cristiano es tener el corazón tocado por los mismos sentimientos que tocaban el corazón de Cristo. Para ese entonces, hacer lo que hacían los valientes amigos que se fueron al horno de fuego por contradecir al rey de Babilonia, era ser valiente, pero era ser poderoso. Ellos sabían que eran poderosos porque tenían a Cristo en su corazón y en su vida. El reflejo de su corazón y el reflejo de su vida podía demostrar que ellos eran cristianos, que tenían los sentimientos que tocaban el corazón de Cristo, los tenían ellos también. ¿Es imposible? No, no es imposible. Pero eso vamos a ir viendo. Si vemos en Mateo, capítulo 14, vamos a estar en el Evangelio, Mateo, capítulo 14. Lo interesante de esto es que en la vida de Jesús no había ningún misterio. Todos los que seguían a Jesús podían ver que los milagros que Él hacía eran sorprendentes, obvio. Pero el ser humano también lo podía hacer. Los milagros que Jesús hacía en la tierra también lo pueden hacer otra gente que no era Jesús. En Mateo 14 vemos que Jesús caminó sobre el agua. Pero si vamos un poquito más adelante vemos que Pedro también caminó en el agua en ese momento. Si vemos otros ejemplos, tenemos que Jesús multiplicó los panes. Pero si nos ponemos a pensar, Eliseo alimentó a 100 hombres con tan solo 20 panes. No imagino que sean 20 panes de 10 metros. 20 panes como eran en ese momento. Hay que alimentar 100 hombres con 20 panes. Lo que Jesús hizo en la tierra, Jesús no ponía ningún misterio. Ojo, por ahí me deben decir, o sea, que estás comparando a Jesús con los hombres. No lo estoy comparando, sino simplemente estoy diciendo que lo de Jesús era simple. Hacer los milagros como lo hacía Jesús era simple para los discípulos que le estaban diciendo. ¿Por qué? Porque le dejó este versículo que leímos antes. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo aclaró antes Jesús. Crean en mí. Pedro, ¿por qué caminó en el agua? Porque lo vio a Jesús caminando. Y en Mateo 14 aclara y dice, siguió mirando los ojos de Jesús.
Cuando dejó de mirar y tuvo miedo por la tempestad que había, ¿qué pasó? Se hundió. ¿Y qué le gritaba al Señor? Sálvame, Señor, sálvame. Puestos los ojos en Cristo, podemos hacer grandes cosas, como lo que hicieron los discípulos. Ahora, ¿cómo ser un profesional de la fe y tener tanto poder? Número 1, no confundir poder. No confundir poder, el poder de Dios, con lo que hoy los humanos tenemos como poder. Son cosas totalmente distintas. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Alguien que lo tenga y lo quiera leer? Bien, gracias, Sofi. Esa es la definición del poder para el ser humano hoy. Traicionar todos los ideales y todos los principios con tal de tener un poco de poder. Hombres que se aman a sí mismos y se autocreen poderosos porque tienen mucho, porque tienen mucha plata, porque tienen la posibilidad de hacer lo que quieran sin que les pase nada y ellos se sienten poderosos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos más poderosos que Dios? ¿Cuántas veces tratamos de luchar con un pecado, con una tentación solamente por nuestras fuerzas? Nos estamos creyendo poderosos. Me estoy creyendo poderoso al momento de decir, no hace falta que lo ponga en oración o arranco medidas sin oración. Total, el Señor sabe que yo quiero tener un día con Él, pero no llegué a orar. Me siento poderoso y estoy tratando de seguir el día acorde a lo que yo sé que voy a hacer. No pongo la voluntad de Dios primero. Vivimos en una época, eso lo dice Elena de White en Deseado de todas las gentes, página 590. Vivimos en una época en que las palabras perderán su significado, perderán poder. Los padres hablan y no tienen significado, no los escuchan. Los profesores perdieron total autoridad. Los pastores hablan y nada ocurre. ¿Cómo, pregunto yo, cómo alteramos esto que está pasando? ¿Cómo alteramos el que los pastores hablen y nada ocurra con los miembros de la iglesia? Que nada nos ocurra a nosotros, que falte que nos haga un clic para poder tener el poder que el Señor nos está permitiendo. En Mateo 10.1, volvemos al Evangelio de Mateo. Mateo 10.1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús le está dando poder. Los llamó, le dijo: vengan, les voy a dar poder para que salgan enfermos, para que saquen cualquier demonio y para que hagan el bien, para que vayan y muestren a los demás lo que pueden hacer. El tema de que yo cuando lo leía, si bien uno a veces lo pasa y lo lee, pero cuando lo estaba estudiando, digo que Jesús te está dando poder. Les está diciendo en ese momento, vamos a poner Juan, te estoy dando el poder
para que vayas y saques a los endemoniados, que los limpies, que los sanes, que los cures, que si ves a algún leproso, ves a algún cojo, vayas y lo cures, lo sanes. Y ellos podían hacerlo libremente. Tenían el poder de Dios. Jesús se lo decía y ellos, tengo el poder de Dios, y iban y lo hacían. Pero más adelante, el capítulo más adelante, en el capítulo 17 de Mateo, vemos que Jesús se lleva acá a Pedro, a Santiago y a Juan. Se los lleva y ven la transfiguración de Jesús. Y allí arriba a Pedro, a Juan y a Santiago los cubre una nube blanca, que era Dios, era el Padre. Les estaba hablando y les dice algo muy importante. Leamos desde el 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Imagínense, levantan los ojos y está solo Jesús, pero la voz era distinta. Lo cubrió un velo blanco y le dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando les dio la autoridad para sanar enfermos, para expulsar los demonios, en el tiempo de Jesús era muy, muy común. En la Biblia tenemos muchos ejemplos en los cuales había endemoniados y Jesús iba y los sanaba. Muchos ejemplos hay de esos. Hoy uno podría decir: bueno, pero ahora endemoniados no hay más, o casi no hay, o por lo menos no tenemos la vista de haberlos visto. ¿Será que el enemigo ya se retiró de alguna forma, que eso ya no lo utiliza más? ¿O será que cambió la estrategia y hoy somos poseídos con este tipo de cosas? Uno por ahí dice: qué fuerte lo que está diciendo, pero no somos poseídos con las redes sociales, con los alimentos, con el adulterio, con el alcohol, con las drogas. Con cuántas cosas cada uno sabe con qué Satanás lo está amarrando y le está sacando tiempo de su vida personal con Cristo para ser sometido y poseído por las tentaciones de Satanás. Primer punto: no confundir el poder de Dios con lo que hoy los humanos tenemos como poder. En el versículo 8 de Mateo 10, lo estoy yendo a ir para adelante, ir y venir, pero 10:8, le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Yo se los di de gracia. De gracia, denlo ustedes. No acepten cosas porque ustedes lo tienen que hacer de gracia. No hicieron nada para que yo se los dé, pero yo se los doy igual para que vayan y hagan el bien a otras personas. Nos dice a nosotros: yo se los doy a ustedes, les dejo la palabra para que lean, para que estudien y la prediquen, simplemente de gracia. Porque tiene la bendición de tener esta palabra. Le decía a los discípulos: tiene la bendición de tener este poder, el que yo les doy, la autoridad que yo les doy. Denlo de gracia. Se puede decir que no hagas como Satanás, que les di cierto poder y decidió otro camino, decidió tener un poder más grande, tratar de superar a Dios.
y tener un poder más grande. Lo que les puedan dar, oro, plata, calzado, más vestimenta, lo que sea, no lo acepten, porque ¿qué puede llegar a pasar? Se les puede subir a la cabeza. Y la misión sería errada, porque los ojos están puestos en otra cosa, en lo material, en el poder terrenal y no en Jesús. Hay una frase que dice, ¿querés saber cómo es alguien? Dale poder y vas a ver cómo es y lo vas a conocer. Y a veces nos puede sorprender. Creo que esa frase una vez me la enseñó Pablo, me dijo, no me acuerdo, estaba seguro, pero parece que sí, que una vez en la maderera me lo dijo, charlando de otras cosas, me dijo eso. Y es verdad, ahí podemos conocer de verdad a las personas. Y Jesús le está anticipando, no lo aceptes. Porque acordate que somos humanos, lo aceptamos y nuestro ego, yo puedo hacer ciertos milagros, puedo hacer ciertas cosas, puedo empezar a currar un poquito por ahí, puedo ir a una ciudad donde Jesús no esté cerca, me voy, curo, sano, acepto plata, llego. Imagínense hoy, sería un emprendimiento. Estarían sanando, cobrando, que lamentablemente pasa. Lamentablemente pasa. Pero obviamente es todo dirigido por Satanás y sus artimañas. Ahora la segunda, oren como Jesús, oremos como Jesús. Queremos cambiar lo que estábamos hablando, queremos tener palabras con poder, queremos tener el poder de Cristo, oremos como Jesús. Tengamos el corazón tocado por los sentimientos de Jesús, oremos como Jesús. En Mateo 17 volvemos, cuando hablábamos y decíamos que se llevaban a Pedro y a Santiago, vino una parte que yo decía, ¿cómo puede ser? Pero al mismo tiempo digo, ¿cuántas veces Jesús me habla a mí acá y yo después me doy media vuelta y hago oídos sordos y hago mi vida? En capítulo 7, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y acá decimos, ¿cómo no van a poder sanar si Jesús le dio poder? ¿Qué pasó en el medio? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús la hizo siempre, por esto digo que no hay misterios en la vida de Cristo, no hay misterios en los milagros que hizo Jesús. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y que nos quedó sano desde aquella hora. Fue simple, lo reprendió y el demonio huyó. Sí, Jesús era Dios, pero vino y se hizo hombre. ¿Cuál era el verdadero poder de Jesús? El amor de Dios. No hay otra ciencia, no hay nada difícil acá, no hay nada difícil de decir, no, pasa que Jesús seguro cuando vino, nació ya con algo especial, y sí, nació con algo especial, pero era hombre. Dejó su divinidad para ser hombre, a tal punto de que cuando lo crucificaron en la cruz, sintió la separación con el Padre, lloró. Jesús sintió la separación con el Padre, sufrió, y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? No porque le haya quitado poder, sino porque sentía la separación con el Padre en ese momento. Imagínense el poder de Jesús, que cuando Jesús murió, hubo un temblor en la tierra, las rocas se partieron a la mitad. Y después se les ocurre decir, ciertamente este hombre era justo. ¿Ahí vieron el poder de Dios? No. ¿Cuántas veces nosotros vemos el poder de Dios y tenemos que esperar a sufrir tanto nosotros para poder decir, el Señor me rescató tantas veces y no lo supe valorar? La buena noticia de todo esto es que tenemos el poder de Dios al alcance de nuestras manos. Si tuviésemos fe con un granito de mostaza, podríamos decirle al monte, muévete de aquí para allá y el monte se moverá. ¿Y qué pasa? Nosotros pensamos y decimos, dale, ¿qué se va a mover el monte? ¿Y la fe? ¿Dónde está? David, Elías, Daniel, no tenían nada, no eran nada superior a nosotros como estamos ahora. Simplemente tenían fe. Ese pecado que nos atormenta, ¿cuántas veces decimos, Señor, por favor, oraciones repetitivas, quítamelo?
pero oremos con fe y el Señor te lo va a quitar. Contaba Pablo cuando yo me vine a Buenos Aires. Yo no tenía ni planes de asistir a la iglesia, no tenía ni planes de cambiar mi vida a Dios. Mi vida era como la de un adolescente bastante terrible. Pablo conoce, mi hermana también. En una oportunidad tuve de contarlo, pero yo salía a bailar 5 o 4 veces por semana, tomaba alcohol, hacía mis cosas como cualquier persona del mundo. Y cuando vine acá, que me decidí venir, que fue un día para el otro, le dije, mamá, me saqué el pasaje para ir a Neuquén, me voy a vivir allá. Me fui a sacarlo con mi papá, mi mamá se puso a llorar, decía que en 6 meses iba a volver, y bueno, ya pasaron 5 años y medio y sigo acá, todavía me está esperando. Pero lo lindo fue, yo creo que cada uno tiene su testimonio personal, es ver la transfiguración que Jesús hace, que el amor de Dios hace. Porque cuando yo conocía, lo poco que conocía de la palabra, fui a un colegio cristiano toda la vida, toda la primaria y primer año secundario, pero no me enseñaban absolutamente nada, yo por lo menos no prestaba atención. Y cuando ves que en verdad alguien se preocupa por enseñarte del amor de Dios, tu cabeza se pone a pensar un poco. Cuando mi hermana me mostraba de a tramos, lo poco que yo la dejaba, porque yo andaba en mi vida, nunca iba a dejar mi deporte por venir los sábados a la iglesia, yo jugaba los sábados, jamás lo iba a hacer. Cuando me decía que guardaba el sábado, no había forma de que deje el deporte, yo hacía handball, no había forma de que lo deje, porque yo me la pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche en el club. Me veía todos los partidos, jugaba yo y me quedaba la noche a comer ahí. Y cuando me vine para acá, que fuimos a Balsa Las Perlas, yo me vine, me tomé el micro y sí dije, bueno, Señor, que sea lo que vos quieras. Y pensé en hacer una vida nueva, pero ya acá me metí en handball, seguí con lo mismo de allá, un poco más tranquilo. Y una vez estaba en un boliche, en Cipolletti, yo siempre era al que llamaban primero para cuando había problemas. Y estaba en un boliche en Cipolletti y un amigo de handball me llama y me dice, Seba, vení, que va a haber lío, no sé qué. Yo estaba fuera del boliche, en un momento miré, y para todo esto íbamos a Balsa Las Perlas con Mati, mi cuñado, lo íbamos a la barda, los viernes se recibía el sábado ahí, y estaba el hermano Félix, que nos daba la palabra, y yo escuchaba, iba atento. La primera vez que fui me gustó mucho, y también escuchaba al pastor Joel, que estaba en ese momento. Y estaba ahí en Cipolletti saliendo en la escalera de afuera, y miro, y digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá afuera? Viendo cómo se pelean. Y yo estaba dentro del boliche y estaba medio raro. Y cuando salí me metí en el medio del lío. Vamos separarnos, cada uno a su casa. Me venía caminando de Cipolletti para acá. Y después decía, ¿qué hago caminando de Cipolletti para acá a las 6:30 de la mañana? Un frío. Y ahí dije, se terminó. Ya está. Fui la segunda vez a las bardas con Mati. Escuché y le dije a Mati en el auto, veníamos. Estaba callado. Mati me miraba, me escuchaba. Y le digo, Mati, me quiero bautizar. Mati paró el auto. Y me dice, ¿qué? ¿Me quiero bautizar? Le digo. Y me dice, tartamudeaba, ¿viste? Bueno, pará. Me decía, vamos a hablar con el pastor y vemos. Y cuando voy con Joel, le digo, Joel, me quiero bautizar. Y Joel me dice, ¿tú estás loco? ¿Viste cómo hablaba él? Me dice, ¿cómo que te quieres bautizar? Hay que hacer los estudios bíblicos, me dice. Bueno, vamos a hacer los estudios bíblicos. No terminé de hacer la fe de Jesús, que ya acepté a Dios, vi el amor de Dios y me bauticé en esta misma iglesia, en este bautisterio, en el cual también se bautizó mi sobrino y una de mis hermanas que hoy está en Buenos Aires. ¿A qué voy con esto? No me bauticé simplemente porque quería hacer milagros, sino que me emocionaba cuando hablaban con amor de la palabra de Jesús. Lo que se festeja esta semana, festeja entre comillas, Jesús murió y Jesús resucitó. Jesús murió por mí, murió por vos y resucitó por mí y resucitó por vos. Porque nos ama, porque nos da poder para hoy decir, hijo, no me gusta que sufras, por eso te doy el poder para decir, el pecado que vos tengas, la lucha que estás teniendo, expulsala. Yo te doy el poder para que lo hagas, pero cree en que lo vas a hacer porque yo te doy el poder.
Y puede ser que yo después termine este sermón y me pase que caiga de nuevo, pero quiero tener certeza, y se los quiero decir a ustedes, hermanos, de que Jesús nos ama. Por eso murió por nosotros. Por eso dice, el amor vive. Jesús murió y el amor no se terminó. Jesús murió por amor. Hasta último momento dice, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Jesús en vez de estar diciendo, Padre, perdónalos, tendría que estar diciendo, Padre, repréndelos por haberme crucificado. Y no, Padre, perdónalos. Más amor tenía que demostrar. Queda poco tiempo para que Cristo venga. Queda poco tiempo para poder decir el último librito que decía la última invitación. No porque Cristo venga mañana, que decimos, che, estamos haciendo el último sermón, mañana Cristo viene, sino porque no sabemos cuándo puede ser la última vez de cada uno, como se dice siempre. ¿Cuándo puede ser cuándo va a ser nuestro descanso? Te invito a que creas en el Señor. ¿Quién quiere aceptar el poder de Dios? ¿Quién quiere poder decir a esa tentación, a ese pecado que nos aniquila por dentro, que nos tiene mal, que nos tiene con cabizbajo, que nos tiene con el espíritu triste? La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos, que hay que ser alegres, hay que ser joviales. El llamado para hoy es sin misterios, como la vida de Jesús. Te invito a que el que hoy quiera y de verdad acepte y crea que Jesús está al mando de su vida, que Jesús tiene poder para sacar esa iniquidad, para sacar ese pecado que nos tiene locos, que no nos deja dormir por las noches, que a veces nos dice Satanás al oído, ¿en verdad sos tan hipócrita para ir a la iglesia un sábado con lo mal que haces en la semana? ¿O con lo que acabas de hacer hace media hora o hace un mes? ¿En verdad? Y nosotros podemos decir, pasa que por la sangre de Cristo soy salvo y Cristo por su sangre me renovó. Pongámonos de pie los que quieran aceptar a Cristo en este mediodía, en este santo sábado. Poder hacer una oración para que el poder de Cristo se manifieste en nuestras vidas, para que podamos tener ayuda en esos momentos difíciles. Oremos. Padre amado, Señor, te agradecemos, Señor mío, por este santo sábado, agradecerte porque falta un sábado menos para que vengas a buscarnos. Señor, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu fuerza, necesitamos creer en vos. Necesitamos palabras que vayan con autoridad, palabras que digamos con poder, y lo podemos hacer solamente como dice tu Evangelio, oírte. ¿Cómo te oímos? A través de la oración y el estudio de la Biblia. Ayúdanos a poder estudiar, a poder escucharte, a poder dejar nuestras inquietudes, a poder dejar nuestros pecados, Señor mío, a tus pies, y poder tener la fe y la seguridad, la certeza de que vas a cumplir, de que nos vas a proteger, de que nos vas a ayudar a luchar contra Satanás. Satanás ya tiene la batalla perdida, Señor. Tú vas a venir con una corona entre medio de los cielos, siendo triunfador, y nosotros cantando, Señor mío, y alabándote, vamos a agradecer porque ya llegó la hora. Ayúdanos a no estar dormidos, a estar despiertos, a poder decir que valió la pena luchar esta buena batalla. Que el camino angosto al final era el camino ancho, Señor mío, y que no vamos en contra de la corriente, sino que ellos van en contra nuestra porque Satanás así lo quiere, Señor. Dejamos todo en tus manos. Dejamos nuestras debilidades, nuestro corazón débil, nuestra mente débil, nuestro egoísmo, Señor mío, dejamos de lado y queremos tener el poder divino, el poder que nos prometiste, el poder que nos dices, yo te lo puedo dar, solamente cree en mí. Señor mío, te lo pedimos humildemente, pero lo necesitamos, Señor. Y por la sangre de Cristo lo pedimos, que murió por nosotros, en su santo nombre. Amén, Señor. Amén.